días y bienvenidos a esta nueva consulta de la Sofi. Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, sí, todavía no son ni las 12. Así Buenos como días, vamos, nos acercamos. Es que nos ponemos a conversar con César fuera de pantalla y la cosa va corriendo. Está que arde. Sí. Bueno, tenemos invitado especial, don César Madrid Rivas, nuestro psicólogo asociado, afiliado, ¿qué sería? Invitado de honor. Querido amigo. Buen amigo, Querido buen amigo amigo. también, sí, por partner, supuesto. sí, está. Entonces ha ido ganando los títulos a nuestro amigo acá, porque no solamente como persona, sino que también como profesional, va abriendo caminos muy bonitos, muy bonitos. Así que lo queremos hoy día con nosotros, queremos que le extraigan todo lo que se quiera. El día de hoy va a ser muy construido entre todos, pongan todas las preguntas, hagan todos los comentarios, su representante va a ser nuestra voz en off, así que salen ganando ahí con la representación. Muy bien. Antes que nada, los saludos formalísimos a Pichidangui, Pichilemu y Pichilaguna, a Madrid, a Vigo y a Portobello. Muchas gracias a la niña Portobello por estar presente en este día. ¿Algún saludo, mi niña hermosa? Sí, por supuesto. A todo Chile, primero que todo. A todo Chile. Y Ecuador, tú dejaste raíces en Ecuador. Sí, vuelvo a Ecuador, así que la gente de Ecuador ya nos vemos muy pronto. Bueno, Argentina, me escriben mucho, así que saludo a gente de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador y no lo quiero avisar todavía, pero para más adelante quizás para México también, así que vamos a estar ahí también probablemente dando unas vueltas sobre el tema de lo que esté. Así que saludo a toda la gente y también, principalmente este fin de semana, yo voy a hacer unas pequeñas charlas a Temuco y a Pucón, así que saludo a la gente del sur. Nosotros vamos a ir al sur también, a Puerto Varas el 6, con un taller de desprogramación de patrones malignos del amor, que se llama, a veces se llama Sanando el Amor y a veces Amando con Inteligencia. Algún día vamos a tomar una decisión. El sur la lleva. Es precioso. Yo no voy hace años ya, así que va a ser para mí muy especial volver allá. Así que saludo a la gente de allá. Muchos cariños y muchos saludos. Y a la gente del norte, pónganse la pila con esto, llamar los talleres para que la cosa siga creciendo. Igual los saludamos, bueno, saluda a Coquimbo y La Serena, no nos quedamos atrás. Sí, obviamente, sí. Y eso vos, así nomás, 1, 2, 3. Querido César, ¿qué significa para ti el existencialismo? O existir, ¿cómo te lo tomas tú? Sí, me lo tomo con conflictos y con crisis constantemente. Hay mucha mirada, yo siempre digo lo mismo, es imposible poder encantar a la gente que ya tiene previamente ciertos conocimientos respecto a ciertos conceptos. Entonces, hay muchas miradas, muchas teorías, muchas orientaciones, desde distintos puntos de vista del pensamiento y filosofía también. Pero yo me dejo llevar por lo que es mi formación profesional, que es la Gestalt y la integrativa transpersonal. Sin ir muy lejos, siempre cito el mismo libro, ¿no? Sueño y existencia de Fritz Perls. Es un libro maravilloso, tapa negra, 4 vientos, la editorial. Y él era todo un personaje. Ese tipo existió, estaba ahí parado. Yo soy. Sí. Para mí, es que yo creo que para mí puede ser algo tan distinto para nosotros, a pesar de que hay conceptos que pueden determinar de alguna manera la manera más linda de poder entender esta idea. Yo creo que es el darse cuenta de alguna manera que uno está en una conexión constante y en relación constante también con otras personas, no solo personas, animales, vida, el mundo y el universo. Ideas, cómo te transformas cuando tocas una idea, cuando transformas lo que entiendes y esa transformación se devuelve a ti. ¿Sí? Sí, yo creo que la existencia de alguna manera, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Que exista de alguna manera algo o alguien, ¿ya? Es muy básico quizás a lo mejor la idea para que se pueda entender, pero hasta incluso hay postulados de que dicen que la persona, a pesar de que puede estar muerta, la carne, ¿no? La esencia sigue existiendo. Entonces, no se tiene que asociar netamente a la persona viva, sino que también a una persona que uno puede llegar a recordar. Sí, ahí hay un punto bien bonito. En la primera etapa uno solo puede comprender la existencia de un alguien por su corporalidad y el yo de una persona termina donde lo puedes tocar o empieza donde lo puedes tocar. Un niño existe en cuanto a lo que es físicamente, no ha invadido más espacio que lo que su cuerpo alcanza a tomar, pero en la medida que ese niño va creciendo y se va desarrollando, sale la tutela a los padres, deja de ser lo que los padres quisieron que fueran, los padres quisieron representar en ese niño, y las palabras que dice la gente con las que se relaciona son un nuevo yo, hacen una expansión de su ser,
Y ahí suele detenerse nuestra cultura. Crecemos hasta nuestra comunidad, pero lamentablemente en Chile nuestra existencia no está dirigida a la creación de, que vendría siendo un siguiente paso. Tú existes no solo como cuerpo físico, sino que también como el cúmulo de experiencias, y como vuelcas esas experiencias en el mundo, cuánto lo transformas y cuánto esa esencia continúa. Nos han enseñado con suerte a respirar y sobrevivir, pero yo siento que no nos han enseñado a crecer infinitamente. Es que, bueno, yo creo que las crisis existenciales van de la mano por el no entendimiento propio de las sensaciones y las emociones. De ahí también que, tarea para la casa, no creo que lo profundicemos mucho en este momento en particular, pero... Pinceladas. Claro, quienes tienen neurosis constantemente, quienes son neuróticos por excelencia, son personas que viven crisis existenciales desde la niñez, fuertemente desde la adolescencia en adelante. En definitiva, si alguien se puede llegar a preguntar por ahí qué puede ser eso de la crisis existencial, hay muchas maneras de poder explicarlo. Voy a tratar de ser medianamente sencillo y espero no pecar de simplista. De simplista, claro. No, tranquilo, pero, va a pasar. Por ejemplo, cuando una persona se da cuenta en su caminar, en su mover, en su andar, de alguna manera en el mundo, que hay un conflicto personal, ya sea con este alguien en particular, del cual le gustaría poder sanar, le gustaría poder remediar, le gustaría poder resolver. Y el no poder hacerlo de alguna manera, o intentar, que lo pueda intentar hacer de alguna manera, el tema de la resolución, ¿no? Como de conflicto, o el problema en particular, y que no lo pueda lograr por una serie de multiplicidad de factores, hace que se genere la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Encajo? ¿No encajo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no se dan cuenta? Y aparece una serie de por qué, una serie de dudas y una serie de confusiones. Eso, de alguna manera, puede... Yo te pediría que tú explicaras a cámara qué es lo que se considera neurótico en este caso, porque tiene una connotación un poco negativa en la sociedad común, y nosotros nos estamos viendo con una connotación negativa. Sí. El que no está neurótico, guacho, está psicótico. Así que ser neurótico es bueno. De hecho, bueno, un concepto muy freudiano, muy psicoanalista, mucho respeto a los psicoanalistas, yo no lo soy, pero vamos a tratar de recordar un poquitito. Freud de alguna manera postula de que el ser humano por excelencia es neurótico, ¿vale? Claro. Ahora, cuando obviamente aparecen ciertas psicopatologías asociadas y enferman al ser, ya pasamos a hablar de otro tipo de trastorno más fuertemente, que no es la neurosis, por ende no sería neurótica la persona. Es decir, una persona puede hacer una neurosis, es decir, ese conflicto, esa duda, esa confusión existencial, por así decirlo, que se despierta preguntándose, o sea, durante el día se sigue preguntando cosas de cualquier tipo de índole, hasta incluso si la luz que estamos utilizando en esta sala le hace daño al mundo. Claro. Ya ahí estoy jugando un poco a esta confusión de decir, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Será bueno apagar? Es que la luz... Y hay una serie de dudas ahí también entre medio. Así que el preguntarse con una cierta cuota de confusión, pero que además también me hace de alguna manera sentir incómodo o mal también, eso también es súper importante, puede llegar a estar dentro de este como famoso concepto de neurosis, o bien hacer neurosis, como se dice, y cuando es constante en el tiempo, ya hablaríamos de una persona neurótica, que vale decir, no es algo malo, es como... Por fin el humano se está dando cuenta de las cosas. Así que la neurosis va a dar de la mano con el darme cuenta del cómo estoy yo en este mundo frente al propio mundo. Claro, porque la base que tú estás poniendo ahí es el conflicto. Sí. Hay un conflicto en cuanto que yo existo y entro en relación con el mundo, y algunas cosas pueden empezar a ser sentidas como un obstáculo o como una dificultad. En cuanto a cómo yo me lo tomo, lo proceso, lo trabajo y lo supero, me voy volviendo humano, me voy volviendo algo más que un animalito que es reactivo, no se preocupa, vive, sobrevive y avanza un poquito más. Es triste, pero la condición de haber nacido de otros seres humanos no te vuelve humano, eres un primate, un homo sapiens, eres un tipo de animal. En tu formación, en tu desarrollo, en la medida que superas estos conflictos, te transformas en humano. Y como nos hemos ido convidando soluciones, estamos resolviendo aparentemente conflictos más rápidos en estos últimos periodos de la vida. Sí. Pero lo resolvemos artificialmente. Gente que no tiene crisis no ha madurado su humanidad, gente que no se enfrenta al conflicto por sí misma, no tiene raíz, no tiene esta base que te da el ir al conflicto directamente, aunque eso te neurotiza a ratos. Sí, bueno, es medianamente normal. Leo, algo... Sí. Tenemos una pregunta. Vale. Nos preguntan aquí, ¿qué se define como neurosis o neurótico? Dice, ¿aquel que se pregunta o duda?
Pero lo último es, ¿cómo? Aquel que se pregunta o duda. Vos estabas hablando de que esa persona que se cuestiona algunas cosas y estaba en un grado saludable de neurosis. Claro. No sé si me cuesta hilar fino entre el cuestionamiento y la duda. Yo creo que puede ir de la mano, ¿no? Claro, Pero la pregunta apunta a entender qué es neurosis o neurótico. Si son cosas distintas. Neurótico ya es una definición de una identidad, cuando estáis todo el rato en la misma, digamos. es lo mismo. La neurosis es la acción de la Claro. persona. Se le dice neurótico a la persona y la Exacto. neurosis es la acción Claro, o ese ejercicio de confusión y duda y crisis existencial por lo demás también. claro. Así que si hago neurosis, que es la acción de cuestionarme y preguntarme, estaría transformando, sí, con el tiempo, por así decirlo, y eso es constante y está siendo perjudicial de alguna manera y me cuesta avanzar tranquilamente al término posterior, que ya sería como ganarme, lo digo con mucha, quizás coloquialmente hablando, porque se puede entrar, pero entender, pero como que estaría pasando ahora a tener el título de neurótico, por Claro. mis neurosis constantes. Pero es como todo. Sí. ¿Qué es la venta y el vendedor? ¿Qué es Sí, exacto, la sí. curación y el curador? Cuando alguien entra en neurosis es porque entra en un conflicto a resolverlo con una actitud determinada, un tanto adherida, un tanto Eso. focalizada en el conflicto. No hay este tema de, oh, mira esto, qué simpático, cómo ocurre. No, me importa, me centro, me trastoca de mi Sí. flujo común, de mi flujo también instintivo, animal. Y el que lo hace a cada rato, bueno, es un neurótico. Po. Claro. Eso Espero que es. se haya respondido un poco. Y no tiene entonces una connotación negativa, salvo cuando se lleve al exceso y eso ya empieza a perturbar Es que- el correcto funcionamiento de las personas. Popularmente hablando, tiende a verse de manera negativa, derechamente, ya porque se utiliza coloquialmente mal el concepto. Es como cuando la gente le dice al otro, oye, que eres bipolar. Claro. Bueno, digo, que eres bipolar, ¿no? Solo para referirse de que estuvo bien y estuvo mal desde un punto de vista como de estado anímico. El concepto técnico no es bipolaridad, no es decirle, oye, que bipolar eres, es ambigüedad emocional de alguna manera. Entonces, ese sería el concepto. Hay una especie de ambigüedad emocional de la cual no se determina bien desde la persona. Pero es raro decir, creo que una vez lo hablamos en un live, que claro, coloquialmente hablando, decirle al otro, oye, ¿qué bipolar eres? Porque es raro decirle, oye, tienes una ambigüedad emocional. Entonces el concepto muy técnico, muy específico, es como extraño, ¿no? Pero es eso, como que se utiliza de mala manera por un tema casi como medio popular. Hay un tema popular y también hay un tema de como de insultar a veces usando términos técnicos para impedir ciertas conductas. Si yo te trato de, ay, es que eres un neurótico, al insultar esa conducta con esta, como este diagnóstico clínico, ¿no? Sí, sí, minuto, te inhibo a que lo sigas haciendo porque quiere decir que lo que estás haciendo es enfermo. Y para quien lo entiende y está en ese trabajo de desarrollo, casi le dirían gracias. Sí, claro, Ese le dice pues, como, gracias. ¿te Obvio diste que soy cuenta? neurótico, pues, bueno, ¿qué queréis? Claro. Que sea como tú, que me adapto a todo y no Pero cuestiono nada. habitualmente los términos, los conceptos como clínicos en salud mental, por lo general, se utilizan mucho, por lo menos acá en Chile, como para poder atacar a un otro, como agredir Sí. a un otro verbalmente. Entonces, Sí. Habría como que revisar eso, ¿ah? ¿Qué Sí. hace que en Chile la gente utilice términos de salud mental Sí. para atacar, para agredir? Básicamente entiendo que coloquialmente se usa mal el concepto y se usa para agredir, probablemente para reforzar que yo tengo razón y tú no. Una cosa así. Claro. de hecho, Darme ¿Qué una- estás Yo lo- exagerando? ¿Ah? Neurótico en particular es para decir que tú estás exagerando, que le estás dando importancia a cosas que no la tienen, que eres un histérico, se usa Sí, como sinónimo histérico y neurótico. Y valga decir que histérico era también un diagnóstico clínico en algún minuto que se atribuía a las mujeres. Cuando querían reflejar que una mujer estaba exagerando, se decía que su útero se estaba desplazando por el cuerpo y que eso le producía estos arranques de histeria, por tanto la neurosis de la época era solo propia de las mujeres. Cuando empezaron a cachar que no era propia de las mujeres, trasladaron el título a neurótico, pero es para reflejar lo mismo, un conflicto que no se resuelve, que se expresa de manera constante, y que el que quiere aplacar tu conflicto sin resolverlo, puede descalificarlo, puede ningunear diciendo que eres un neurótico, le estás dando demasiada importancia, y con eso, en términos de discusiones o de manipulaciones también, se usa como herramienta. Y para gente que de repente podría llegar a entender los conceptos, los términos. Hay gente que ni siquiera lo entiende y lo utiliza, como Sí, lo tratando a otro de utilizan enfermo, así como Claro, loco. loco, neurótico, ¿qué me estás tratando de decir? Como casi como un daño y una cosa medio agresiva, ¿no? Pero no lo es todo lo contrario. De hecho,
quien lo logra entender que está en esos estados de alguna manera es bastante bueno. Ojalá también después, posteriormente a eso, vaya o acuda a un especialista o algo para que pueda guiar su neurosis de buena manera. Sí. La existencia es un temazo hermoso. Hay muchas visiones, muchos puntos de vista para poder tratar ese tema. Me gustaría dejarle la pregunta y yo estoy seguro que la gente va a empezar a responder de a poquitito, o eso me gustaría dejar esa invitación hecha. Pero si de alguna manera se han preguntado cuál es su sentido también de la vida dentro de en esta vida actual. Hay gente que postulan ideas maravillosas, muy lindas, que tenemos distintas vidas, de distintas maneras, de distintas formas, en distintas etapas y procesos del mundo en general. Pero en esta en particular, la que nos estamos viendo ahora incluso, ¿se ha preguntado el sentido? Esa pregunta es de crisis existencial en mis terapias con mis pacientes, porque yo les pregunto, ¿quiénes son? Claro. Nunca me he preguntado eso, César. ¿Quién soy yo, po? No, Y cuesta, porque pareciera que la respuesta ya fue dada cuando eras chico y te dijeron, es que tú eres así, es que tú eres esto, básicas, tú eres mi hijo, tú eres el padre de, tú eres el profesor de, está todo el mundo tratando de decirte qué es lo que eres, inculcando una identidad, mostrándote eso, y al final, ¿para qué voy a responder esta pregunta si ya me la dijeron? Bueno, en los casos de adulto soy ingeniero. Claro, po. Soy César, psicólogo. Claro. Ya, pero soy el hijo eres, de, soy el claro, tío de. ¿Eso es todo? ¿Solo eso eres o eres más? Porque eso es lo que tienes, pero no sé si es lo que eres. Y una vez que entiendes, eso es muy rico, ¿no? Y una vez que entiendes que eres ya, ¿y qué vas a hacer con eso? Porque yo he conocido gente que ya, así como en Chile esta pregunta se trata de eludir. Hay una resignación, una especie de desesperanza aprendida respecto a la identidad. ¿Qué saco con saber quién soy? Sí, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, po? Sirve para ser, sirve para vivir y sirve para construir lo que vas a hacer después, lo que vas a vivir después, porque puedes construir algo sólido, estable y bacán en base a que sepas en qué terreno estás construyendo, si no lo que hagas se va a desmoronar. Y esa segunda pregunta no se hace, o sea, ¿quién soy? No, nunca, pero de repente algún adolescente que encuentra libros de filosofía dice, ya sé quién soy, ya bueno, pero ¿y ahora que sabéis quién eres? ¿Qué vais a hacer? Esa no se hace porque la única alternativa que tienes que hacer es trabajar, tener hijitos, mandarlos al colegio, después preocuparte de tus nietos y morirte. Eso vas a hacer, da lo mismo quien seas. Y no es obligación, es un programa mental más nomás, no es lo único que se puede hacer. Y no hay que hacer para hacer. Claro. Es casi un juego de palabras, ¿no? Pero primero, sí, y lo que se entiende de la mejor manera posible para poder desarrollarlo eso, más puramente hacia la misma alma, hacia la misma persona, es ojalá ser para luego hacer. Exacto. En ese orden es maravilloso. Mucha gente, y acá en Chile como estamos acostumbrados justamente a que nos digan que tenemos que hacer para luego encontrar el sentido y decir, ahora soy esto. Claro. Luego de haber hecho muchas cosas. Yo creo que no. Qué triste, es como, este chiquitito tiene 8 años, es bueno para las matemáticas, así que va a ser ingeniero. Claro. Y listo, iba a ser ingeniero, entonces va a tener este desarrollo, se lo deciden 2 personas que están absolutamente desactualizadas. Los tiempos en que el cabro va a vivir, 2 personas que se formaron en un tiempo, por ejemplo, en que los ingenieros ganaban mucho dinero y tenían prestigio y todo, y ahora con la situación de mercado actual, ser ingeniero es ser un obrero bien pagado, está bien, no es malo, pero tomar a un cabro chico, diseñarle la vida, establecerle la identidad en base al trabajo que va a tener en 25 años más, con los conceptos que traigo yo, que vienen de hace 25, 30 años para atrás, que es lo que me enseñaron a mí, es dejar a tu hijo 50 años desfasado con una identidad que no tiene por qué sostener y sin que lo sepa hacer. Y son tan lindos estos cabros que la hacen igual, y la hacen y se esfuerzan por ser la estupidez que le metiste en la cabeza, bueno, pero despierten, no. ¿No? Y de repente aparece el conflicto propio de decir, no es lo que yo deseo, además, no es lo que yo quiero. Lo hice por mi papá, o para dejar feliz a mi mamá, o para ayudar a la familia. O porque no me di ni cuenta. Claro, o no me di cuenta. Estaba así de repente, seguí la vida, claro. Entonces, lo más lindo de todo esto es como, bueno, una vez también creo que lo conversamos sobre el tema de la entrada al darse cuenta o bien encontrar el secreto, el sentido. Esa palabra, yo encuentro que ese como concepto creo que es mucho más potente. Encontrar el secreto al sentido. Y uno cuando ya tiene las claves y se empieza a mover desde esas claves, esas llaves y empieza a abrir las puertas, las cosas se dan por sí solas. Y eso es lo más lindo. Ahora, suena fácil, yo creo que suena muy, muy sencillo, suena muy fácil, pero... No lo es. Es todo lo contrario. Oye, me apasiona el tema como lo están narrando.
Sin duda, descubrir el ser, quién soy, es súper importante, pero ¿cómo enlaza eso con la pregunta de cuál es mi propósito? ¿Es importante hacer ese recorrido completo, usar esas dos preguntas? Yo, por lo general, estos temas de repente los converso con empresas, más que en terapias o en clínicas, ¿no? Aparecerá uno que otro pincelada en proceso terapéutico, que son muy importantes, pero por lo general porque buscan el tema del propósito para conseguir ciertos objetivos, para lograr y tener ciertas cosas. Yo encuentro que el encontrar el propósito o encontrar el sentido también a la vida para poder llegar a un camino de repente ni siquiera va de la mano con lo que estoy haciendo hoy en día. De repente ni siquiera va de la mano con lo que me dijeron que tenía que hacer. Hay gente que dice, yo quiero ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz, pero ¿cómo quieres ser feliz? Es que ahí está el secreto, ahí está la idea. ¿Cómo poder yo llegar a tener este sentido en particular y que me haga feliz constantemente? Gente que quiero ir a un domo, arriba de un cerro, pero cultivando y comiendo las mismas cosas que yo voy plantando, ¿no? No sé, me olvidó la palabra, perdón. De alguna manera hay gente que dice, pero estoy sumergido en la vida urbana, estoy sumergido en lo que estoy haciendo hoy en día, estoy sumergido en una serie de cosas, me pesa la familia, me pesa mi familia de origen, la nuclear, el ritmo de vida, entonces me cuesta alcanzar ese punto en particular. Entonces alguien podría decir, ¿será ese el propósito de tu vida entonces? ¿Realmente el domo y cultivar tus propias plantas para poder comerlas? Claro, o estás fantaseándolo, porque Sí. particularmente esto del domo y las plantitas, yo lo he visto en demasiada gente como para pensar, así, tal cual, Sí. el domo con las plantas, como para pensar que sea un objetivo intuitivo personal. En algún minuto también hubo un grado de propaganda frente a esta vida natural, pero Dios mío, que es pucha difícil vivir cultivando tus propias plantas. Hay gente que lo hace muy, muy bien y muy lindo, pero yo personalmente, alguna vez creo que tuve esa fantasía, pero estoy hablando a los 18 años, hasta que ayudando hartas veces a cultivar plantas en los jardines de amigos míos, me di cuenta que no es mi onda, yo no quiero rasparme las manos, soy súper delicada de percepciones, me cargan los malos olores, hay que dedicar un montón de tiempo a tener el compost bien hecho, y eso no es mi sentido, me encanta, encuentro, y veo que hay gente que sí lo hace bien, hermosamente, pero mi estructura emocional, mental, que yo sí conozco, no cuadra con una vida en el bosque aislada, feliz, comiendo plantitas. Tengo una amiga maravillosa que sí, ella hizo todo un camino académico, de repente se dio cuenta que no le satisfacía, no se fue directamente al domo ni en la cabaña a las plantitas, hizo un montón de búsquedas que fueron conduciéndola, y de repente terminó cultivando plantas en el bosque, haciendo tinturas de plantas medicinales y las vende y gana sus lucas y está en una situación bien particular. Pero a ella siempre le gustó el trabajo físico intenso, para ella era corporalmente necesario. Si no te conoces, empiezas a sembrar los proyectos y empiezas a sembrar sentidos ajenos. El primer paso es saber quién eres. Cuando sabes quién eres, para ubicar un poco la pregunta que hace el Leo, primero ubicas quién eres, después ubicas el sentido y desde el sentido el propósito. El sentido es si vas al norte, al sur, al este o al oeste. Es más olfativo, es menos categórico que el propósito. El propósito ya cuando tienes un sentido claro de quién eres, de para dónde vas, achicas el propósito hasta convertirlo en un camino hacia tus objetivos y metas. Lo vuelves un láser. El sentido es una luz amplia y el propósito es un láser enfocado de tal manera que es imposible que no cumplas con tu objetivo. Pero ahí tenéis que tener tu objetivo, si aceptas propósitos ajenos, si aceptas sentidos ajenos, si aceptas identidad ajena. Con el tiempo pueden ir cambiando los propósitos, pero no el sentido. El sentido no cambia, claro. No, siempre está ahí como de base. Los propósitos es como el puente A, de alguna otra manera. Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, de alguna manera, como que nace como una búsqueda interna. De repente hay gente que ni siquiera se lo puede explicar. Es como decir, quiero algo, pero no sé qué. Claro. Ya eso es bueno. Sí, eso por lo menos ya identificar que necesita, que quiere buscar algo, que quiere encontrar algo, fantástico. Quizás puede aparecer una idea como propósito en particular para poder satisfacer esa, no sé si decir necesidad directamente, pero por lo menos para poder alcanzar el sentido del cual se postuló como objetivo, de alguna manera, a largo plazo. Pero puede ir cambiando, como lo que le pasó a tu amiga. Se fue por este camino, de alguna manera directamente, no fue lo que ella quiso, pero descubrió, de alguna manera, otra cosa que le impactaba de mejor manera a sí misma, quizás a los suyos, quizás también hizo una conexión con la gente, con el mundo, y dijo, este tiene un impacto personal y también hacia la humanidad.
No, y ella siempre tuvo un sentido, por ejemplo, de la innovación, un sentido de desarrollo, incluso en su participación directa en el sistema, ella tiene muy definida su identidad desde lugares bien bonitos, así que nunca se perdió, pero sí cambió de propósito, efectivamente. Dale, yo tenía como un olorcito, pero se me perdió y creo que era importante decirlo. Así que, dale. Yo pienso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que esté, no sé, que quiera saber algo en particular, querido Leo? Nos están comentando de hartos temas. Vale. Aquí una chica nos pregunta, o sea, nos comenta, dice, estamos hablando del sentido y el propósito. Dice, ella comenta, dice, es difícil encontrar lo que uno quiere realmente de la vida. Siento que hay mucha influencia de la sociedad respecto a lo que se espera de uno, de acuerdo a la etapa de la vida, las modas, a lo que se vende en el medio. Dice, es difícil sacar todas estas voces externas para poder encontrar la propia y descubrir lo que uno realmente quiere. Eso era lo que yo iba a decir. Alina, muchas gracias. Que en realidad eso era lo que se me había perdido. Acá el drama no tiene mucho que ver con descubrir la existencia y el propio sentido, porque en la medida que puedes reflexionarlo y sentirte, incluso hay esencias florales para eso. Y uno más o menos cacha, pues si uno es quien vive con uno. La lata es que toda la programación va en contra. No necesariamente en contra de tu sentido, pero lo más probable es que te sientas, si eres auténtico, te sientas incómodo porque el sentido que se le está dando a la vida a la gente actualmente es la familia. Entonces, el sentido de la vida es la familia. Y si tú, por ejemplo, se te ocurre tener como sentido, por decirte algo, la gloria y la fama, que eran sentidos de vida bien importantes en pueblos guerreros, ¿no? Morir con gloria y fama era el sentido de la vida de cientos de personas hace 500 años atrás. No tenían sentido la familia, no les interesaba eso, no, los niños nacían y se morían de peste y, claro, tenían familias, tenían clan, pero no era un sentido, no les iba a dar la satisfacción de una vida con sentido. Ahora estamos todos programados para tener ese sentido en la vida y hay de aquella mujer que se le ocurra decir que el sentido de su vida no es ser madre, que quiere el cabro chico, lo quiere un montón y todo, pero que su sentido de la vida es, no sé, construir una empresa y que quiere gloria y quiere fama. Gloria y fama, eso es vanidad, eso está mal. Tu sentido de la vida está mal. Así como puede estar mal cualquier otro sentido de la vida que no sea aquel que se te otorgó. Y toda la gente a tu alrededor, sosteniendo eso, son un incordio para la búsqueda de tu sentido. Ponte que lo encontraste y va en contra. Yo creo que, pucha, sin ser tan autorreferente, pero yo hoy en día trabajo mucho con personas dentro del mundo de la inclusión que nunca en mi vida había aparecido como tema, ni tampoco interés profesional, y me dedico a eso hoy en día, y menos tampoco conocía el tema del trastorno espectro autista, apareció y de alguna manera se conectó con mi sentido. Yo siempre pensaba, y le decía a mi familia, y es bien interesante esto, pero yo me veía de alguna manera enseñando algo, pero nunca supe qué. De repente lo soñaba así con un grupo de gente, y hablando, pero no por llegar y decir algo, sino que de alguna manera tratando de decir algo, pero que tuviese algún tipo de impacto para que hiciera sentido a las personas y fueran por un buen camino. No porque yo sea el hombre de las buenas ideas y del buen camino. Creo que soy todo lo contrario, porque estoy siempre aprendiendo eso. Pero literalmente tú lo sentías. Pero sentía que era algo. Y siempre, bueno, divagué en distintas maneras de poder expresar materias de empresa, tipos de coaching y una serie de otras cosas que eran entretenidas e interesantes, pero aún así no me hacían feliz. No me hacían muy feliz. Sí. Hasta que llegué al TEA, y de ahí en adelante no sé si yo abracé el TEA o el tema abrazó mío, fue mutuo el tema, pero es un tema que es bastante lindo, hermoso, y por lo que me he dado cuenta, aún con muchas cosas por hacer. Sí, bueno, y ahí uno aprende sobre sentido y sobre quién es uno, porque la personalidad interna que traemos las personas del espectro, la neuronalidad que tenemos, es tan inhabitual que estos trajes prefabricados no nos sirven. Cuando los usamos, terminamos o con raspones o con heridas o con una sensación muy desagradable, porque este sentido común que muchas personas abrazan, esta historia común, a nosotros no nos cabe, no nos queda, y somos rígidos, somos súper dados a hacer lo que nosotros queremos sin que nos importe si al resto le parece bien o no. Y empieza a ser muy llamativo esta especie de corsé que te quiere poner la sociedad porque no nos calza. Sí, al que el corsé le cabe y puede respirar, pareciera que la ropa le queda bien. Entonces no hay queja de que no tenga sentido porque vive, pero no avanza. La gente sin sentido, sin propósito, vegeta.
sobrevive, sobrevive por años y un día mira para atrás y dice, ¡uy! ¿Dónde se me fueron todos estos años de mi vida? Chuta, ni siquiera sé si hice lo que quise porque nunca me lo pregunté. Alguien dentro del trastorno del espectro autista no puede no preguntárselo porque estás todo el rato raspando, todo el rato eres el raro, todo el rato no eres eso que deberías ser, eso que te vendieron que tenías que ser. Perdón que interrumpa, Sofía, Perdón, pero dale. aparece desde que son chiquititos. Chiquitito. Miren, el tema acá es que las personas dentro del TEA se preguntan desde muy pequeños, casi hasta el por qué estoy acá. Claro. ¿Quién me trajo acá? Bueno, mi mamá y mi papá, sí, pero ¿de dónde viene mi mamá y mi papá? Y aparecen con esa búsqueda como de la raíz de la pregunta, incluso del por qué del por qué. Claro. ¿Por qué se ocupa el por? ¿Y por qué se ocupa el qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Esto lo digo porque me ha pasado en consulta con niños chiquititos. Entonces, yo lo encuentro fabuloso que pequeñitos, aún por explorar y conocer, se estén preguntando el origen de muchas cosas. Y de ahí que muchos, Tengamos ansiedad eterna, eterna y ansiedad. aparezcan con temas de interés como la ciencia, la astronomía, Claro. los dinosaurios, que es muy típico. Bueno, Típico, yo Es paro porque- dinosaurio. sí, la Diplodocus in astrología, my heart. sí, es muy bonito. De hecho, bueno, las crisis aparecen constantemente dentro del trastorno espectro autista y lo acompañan desde que son muy chiquititos, se puntualizan con mucho más fuerza desde la adolescencia en adelante y de alguna u otra manera lo logran entender y atender desde que ya son adultos. No a todo el mundo lo logra como alcanzar para Algunos poder se quedan en la solucionar. crisis normal. Uno Sí, o se sí, pero es por repliegan. falta de ese pequeño apoyo o entendimiento del grupo cercano, sea familiar, sea amistoso, sea quien sea. Es como Es que que- la falta de la contención desde el entendimiento del simplemente te quiero y te entiendo por solo ser quien eres. Más allá del cuestionarte constantemente por qué haces eso, por qué piensas eso, por qué siempre juegas con un cubo Rubik, ya tienes 50 años, deberías dejar de hacer eso. Eso es para los niños, Claro. por ejemplo, y entre tantas otras cosas también. A mí me gusta mucho ese tema. Y Lo preguntármelo y lo veo no solo en el TEA, lo veo en mucha gente, pero más intensamente dentro Claro. del TEA. No, es que eso mismo, po. Uno a través del esa intensidad lo ve y después no puedes salirte de ahí, lo vas a ver en todo el mundo, si todo el mundo tiene un deseo de ser uno mismo. Pasa que desde chiquitito hay gente que es más fácil de programar el sentido común habitual y hay gente que es improgramable. Esa gente también nos salva como sociedad, nos muestra que de repente estamos aceptando algo solo porque lo aceptamos de niño. Hay que sacarse eso para poder crecer, hay que cambiar esa piel impuesta. Y es la dificultad, por eso sirve mucho que nos lo hayan preguntado. Si de ser uno mismo no es tan difícil, si no fuera porque está todo el mundo diciéndonos cómo deberíamos ser. Hay una imposición, no es una petición, no es una sugerencia, no es en términos socioculturales, oye, ¿sabes qué? Sería apropiado que fueras así, o para que interactuemos mejor, este tipo de desarrollo de personalidad sería más cómodo. Hay un constante directriz. Deberías ser acá, tú deberías hacer esto, tú que tienes esto deberías usarlo así, deberías, hasta que haces un constructo desde el deber. Cuando eres un adulto lo sigues y te olvidaste de quién eras, pues ya no importa, ya a nadie le importó. Y en esto que dice César, cuando alguien viene y te dice, oye, yo quiero ver cómo eres tú de verdad, quiero saber de verdad quién eres, cuéntame, muéstrame, dime, te desarmas, pues ya no sabes. Y eso muchas veces lo hace el amor. Viene una relación romántica, alguien se enamoró de ti, y quieres saber quién eres, se acerca a ti, te lo pregunta con los ojos, con el corazón, con el cuerpo, y tú ya no tienes idea y te desarmas. A mí se me desarmaron un par de varones por ahí, porque yo los estaba mirando de verdad, preguntándoles de verdad qué querían y quiénes eran. Los pobrecitos estaban tan incorporados a su personaje y a su deber que no pudieron nunca sacarse la armadura nomás, y ahí quedaron. Y ahí era tarde también, estaban viejones. Tengo dos preguntas. Una que acaba de surgir acá, a raíz de una frase. Dice, y una de las chicas está comentando, dice, si no fuera porque la emocionalidad es muy fuerte en mí, creería que soy TEA. Lo cual automáticamente yo me pregunto es, ¿por qué podría no serlo? O sea, ¿dónde está ese vínculo entre la emocionalidad y ser o no ser del espectro? Digamos? Por un prejuicio idiota que algún psicólogo normie, así bien enojado, escribió en algún libro hace 20 años respecto a que habían dificultades de empatía en los TEA o que la emocionalidad de los TEA está inhibida. Muy por el contrario, la emocionalidad TEA es tremenda y por eso mismo usamos mucho la corteza cerebral para mantenerla controlada, porque si no se nos desborda por todas partes. Yo encuentro que la intensidad marca la diferencia también. Bueno, puede haber personas no TEA muy intensas,
muy apasionada, pero, bueno, sin caer en lo aburrido y en lo fome, pero primero para tener el diagnóstico directamente hay que cumplir con ciertos criterios. Sí. Eso primero que todo. Y pasa mucho en etapas adultas, principalmente en mujeres, ¿vale? Que aparecen con estos diagnósticos tardíos. Entonces, es porque hay una especie de cuestionamiento constante, no solamente que traen desde que son chiquititas en adelante. De repente aparece que ven en alguien, en un niño, en una niña, en sus propios niños, hijos, para decir, hijos, hijas, pacientes o incluso alumnos o alumnas, y se empiezan a preguntar y a hacer estos pequeños flashbacks de por medio de decir, wow, parece que yo era igual y el niño tiene este diagnóstico en particular, porque yo no lo tuve. En el caso de las mujeres, porque hay una especie de pasar desapercibidas, por así decirlo. Sí, porque somos afectivas y emocionales, y como tienen este prejuicio de que poco menos que son un robot, entonces no puede ser TEA porque es muy emocional. Bueno, somos mujeres y tenemos tendencia a eso. Si la pregunta, o sea, si te lo has preguntado y lo que te hace pensar que no es que eres muy emocional, te cuento que es mejor que vayas con un profesional, puede ser el mismo César, veas si cumples con los diagnósticos y te lo consideres, porque en realidad lo emocional no es un ítem a descartar. Y de hecho, y de ser así, es maravilloso que sea así, porque de alguna manera por lo menos lo puedes identificar, ¿cierto? Claro. Puedes decir, soy muy emocional, el tema está en que qué tanto eso también lo puedo manejar y de la mejor manera posible. De repente cuando las emociones también me dominan y no me dejan moverme de la mejor manera posible en este mundo o según ciertos contextos, claramente hay que entrar a ordenar algunas ciertas cositas. Lo otro, yo vi en tu página, en tu Facebook en la mañana, comentabas o invitabas a las empresas que incorporaran gente con TEA, del TEA, a que tuviera cargos directivos, apuntando a que efectivamente sus características los hacen buscar perfección, ser perfecto. Que su grupo apunte a la perfección. ¿Puedes comentarnos un poco más de eso? Por Súper lindo. Pues, fue una reflexión, de todas maneras, justo le comentaba a Leo, que nace ayer, pero la publico el día de hoy en la mañana. Constantemente estoy pensando algunas cositas, las publico ahí para que la gente sepa un poco. Pero yo me he dado cuenta... César Madrid Rivas, síganlo porque es maravilloso. Muchas gracias. Colocaremos tus datos acá abajo, por favor. Así que... Súper. Muchas gracias. Ayer estaba viendo un trámite en particular y me atendieron muy mal. La verdad es que me atendieron pésimamente mal. Y yo me cuestioné sobre el tema de la atención de esta persona, de esta empresa en particular. Y dije, ¿me atendió mal porque realmente atiende mal el hombre? ¿Me atendió mal porque esa era su forma, su manera? ¿Eran las respuestas adecuadas a lo que yo necesitaba en particular? Y ahí me puse a preguntar, y era un tipo de un cargo importante. Entonces yo dije, no es que me afecte el cómo me lo dijo, sino que él debe decir eso. Entonces ahí me empecé a preguntar, ¿qué hubiese pasado que en este cargo en particular, importante, un encargado de un área importante, una empresa en particular, fuese TEA? Claro. Entonces yo dije, me lo diría de la mejor manera posible, me guste o no me guste, me duela o no me duela, porque no me estaría haciendo un daño, no estaría ironizando, no estaría queriendo despreocuparse de la situación o del problema, asumiría la responsabilidad. Estaría marcando quién manda, es muy clásico en la gente con neuronas normotípicas en puestos de poder, estar muy preocupados a dejar siempre muy claro quién está al mando. Claro, yo soy el jefe, ¿o no? Yo soy el jefe, o la jefa. Cosa que en general los TEA no en general. Entonces, yo conozco pocas personas y tuve la experiencia de poder compartir con uno en particular que con el tiempo se transformó en mi paciente, ya que siempre le hablaba de los niños y yo creo que a él le quedó dando vuelta el tema. Y claro, efectivamente, faltó que nos pusiéramos de acuerdo en un encuentro, en una reunión, y le dijera muy rápidamente, muy coloquial, eres súper Asperger. Eres súper Asperger. No te lo podía decir porque tiene que nacer tu necesidad de querer preguntarlo. Yo no le puedo decir a la gente, oye... yo soy descarada. Yo cuando me pillo uno digo, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres Asperger, miran internet y cuando al psicólogo. Súper. Es que yo creo que en tu rol es fantástico, pero en el mío no puedes, porque soy psicólogo, entonces andar no puedes. patologizando o de alguna manera dando cierto diagnóstico por la vida. Mal. De mí. Pero yo sí puedo. Sí, todo el rato, así que muy bien. Entonces, en ese aspecto, yo creo que me acordé de este caballero, me acordé de otros casos también, en particular, me acordé de muchos pacientes que hoy en día atiendo, que son adultos, y que están en unos cargos maravillosos y funcionan, no vamos a decir perfectamente bien, porque dependerían solo de él y de ellos mismos, ¿no? Sino que también se suman un montón de otros colaboradores y agentes, pero tienden a tener un sentido tan práctico y tan bien hecho de cómo deben hacer las cosas, hasta incluso valoran ni siquiera lo que ganan,
cuando son exitosos ni siquiera se preocupan de lo que están ganando, sino que se No, preocupan de no sé. hacer bien la pega. Es como casi va de la mano. Hago bien mi trabajo y por ende me va bien económicamente, pero la preocupación no es la economía, la preocupación es, estoy haciendo esto porque me contrataron para esto, por ende debo hacer lo mejor de mí, debo ser también de alguna otra manera lo mejor de mí para la empresa, para la institución, para yo, para mí mismo. Entonces hay una cierta cuota de variación fantástica y maravillosa. Yo trabajo en distintas instituciones respecto a cómo poder mantener el mejor concepto y entender de la mejor manera el concepto de la inclusión consciente, habitualmente digo. Y porque le interesa tener a estas personas que se enfocan en su trabajo de la mejor manera posible, pero no viendo ni sintiéndolos como unas máquinas de la perfección, sino que personas que realmente se dedican y le dan importancia al valor agregado de lo que es tener un empleo o bien ser algo importante para sí mismo, su grupo y la sociedad, si es que un empleo o una empresa que tiene algún impacto social en particular. Entonces, yo postulo e invito a la gente que busque personas dentro del diagnóstico, dentro del trastorno espectro autista para que estén dentro del equipo colaborativo. Hasta incluso me atrevería a decir que puede que no tenga algún rol más que nos digan que estamos mal. Claro. Porque habitualmente ven tan bien y huelen tan bien las situaciones que están malas, quién dijo qué cosa, cómo lo hizo, cómo lo dijo, cómo lo va a hacer, y lo tienen tan clara la película que pueden servir hasta incluso como de Pepe Grillo constante de un equipo de trabajo, diciéndonos en la cara que estamos mal, sin que obviamente aparezcan ciertos términos valóricos de bueno, malo, bonito o simple, ¿no? Hay que tener cojones para resistir eso, ¿eh? Mucha gente que está en puestos de poder, lo único que quiere es aplauso, nomás no resiste bien la corrección en la tarea. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Sí. ¿Cómo estamos, Cielo? Bueno, ya estamos como en la hora. Para ir cerrando, quiero hacer algunos comentarios. Del sur nos dicen que habrían tener charlas con César que ya lo van a traer. Así que Marlene ahí... Marlene, lo armamos charla. Es maravilloso estar armando Marlene. Muy bien, muy bien. Por otro lado, también piden que estos mismos temas los dicten en una universidad, así que ahí un chico va a tomar contacto con nosotros. Sí, se va a hacer se va a hacer además una charla de TEA en la universidad... la UDLA. La UDLA, Universidad de la América. Universidad de las Américas. Sede Manuel Montt. Ajá, alrededor del 20, se me olvidó en este momento la fecha exacta, la sede de Manuel Montt, alrededor del 20 de abril. Vamos a participar los dos haciendo cada uno una parte y otros expertos en TEA también. Estamos muy ahí con hacer el movimiento, así que por favor, manden nomás los datos y vamos. Sí, esta petición viene para orientar directamente a profesores. Mejor, imagínense. Así que hacemos. Yo creo cuenten con nosotros. Tiene que haber un interés, de alguien. Por lo general pasa que el interés aparece de quien está a cargo de quizás administrar y financiar estos proyectos, porque también le toca la fibra personal de alguna manera, porque tiene el caso de algún sobrino, un hijo o alguien que pudo haber marcado su vida. Ojalá no tenga que ser siempre así. Podría perfectamente no tener ninguna relación conmigo, pero sí tener un impacto social con estas actividades. Que es tu caso, vos tú no tenés por qué agarrar con el TEA y te dio. Sí. Y lo amamos. Sí. Muchas gracias. Gracias, César. Me encanta que estés en este camino. TEA honorario. Y también nos pregunta por una charla que vas a dar en WIN. Aquí están pasando el dato y no lo respondieron. Entonces sería bueno que lo comentes al aire como tip. Súper bien. Además, y te lo enlazo con la siguiente pregunta, es que hay una chica que nos pregunta qué es TEA y cómo sé si lo soy, para que entregues la información para que te visiten, te contacten. Yo de todas maneras si aparecen, yo siempre trato de buscar las preguntas y los comentarios, trato de responder. En los comentarios voy a colocar el afiche de esta jornada. Esto es en el Centro Cultural de WIN, el día domingo 17. Este domingo, el que viene. Desde las 9 a las 2 de la tarde. Esto está organizado por la Fundación Risetea de WIN. En el afiche va a aparecer todo, teléfono, contacto y todo lo demás. Vamos a hablar sobre TEA y el inicio de clases. ¿Ya? Cómo podemos trabajar de la mejor manera en las escuelas, así que va orientado a todo el mundo en realidad, pero principalmente a padres y a docentes. Así que yo voy a colocar el afiche para que se puedan comunicar con la gente de WIN este domingo 17. Y lo de UDLA es maravilloso porque hay muchos profesionales. También voy a colocar el afiche para que se comuniquen con la organizadora, que es Caterina Trabuco de Universofi. De Multiversofi. De Multiversofi. Así preciosa mujer maravillosa que ha hecho una tremenda labor en esto de la difusión. Y la invitación es
a esta persona que nos está citando para explicarle a profesores, por favor, corra la voz hacia estos profesores para que vayan a esta charla y después, según eso, hacemos la otra, si tienen una visión previa de lo que estamos haciendo. Si alguno está complicado en lucas, porque vale 15 lucas. Ahora, votado, estamos hablando que son 15 lucas, que se pueden hacer unas rebajas considerables si hacen un grupito. Si alguno está complicado de lucas de verdad, que escriba un inbox a la consulta a la Sofi y yo me encargo de agenciarle becas a Lucas o a donación para la consulta a la Sofi. Vale. Pero que no los detenga, saben que está muy bonita planteada, es un tremendo auditorio, profesionales, va a ir un fonoaudiólogo amigo mío especialista en todo el tema del trastorno del lenguaje en autismo, las relaciones afectivas, las vamos a tratar, está perfecto. Es como bien completo, es como nuevo, completo, y creo que no se ha dado. Cualquiera pensaría que lo hizo un TEA, cualquiera diría que la Caterina es TEA, cualquiera lo podría pensar. Amigo mío. Oye, Rosita González, saluda desde Ecuador y que no me celebra que pronto Rosita, lo tendremos por acá. Muchas gracias, Rosita. Y, por supuesto, voy a colocar también la ficha para la gente que esté cerca de Ecuador, centro de América, ¿no? O que quiera viajar directamente a un congreso internacional. Yo voy a estar allá del 1 al 8 de abril, conociendo distintos lugares de la localidad de Ecuador, principalmente para esa jornada. Así que, Rosita, voy a colocar la ficha también, por si hay alguien que siga la consulta de Sofi, y es de allá. Nos lo puedes enviar y también lo podemos compartir. Por supuesto, muchas gracias. Y ayúdanos a difundir la consulta de la Sofi en Ecuador. Sí, claro que sí. Que sea latinoamericano y no solo chileno el proyecto. Sí, y por supuesto nuestra pandilla nos recuerda que mencionemos los talleres y la Luca Loca. Ay, sí. De talleres estamos practicando mucho el taller de sueños. Ha sido un taller muy lindo. Se viene uno también de esencias, de arquetipos humanos basados en esencias florales. Ese va a ser de mañana, los días jueves por la mañana, así que si tú eres de esas maravillosas personas que ya nos estaban pidiendo un curso mañanero, te cuento que se viene el mañanero. Se viene con todo, vamos a enfocarnos mucho en las personalidades, en cómo la gente se comporta, cómo la gente vive, en el consejo que tenéis que dar, en la manera en que puedes observar, y es un tremendo curso de crecimiento personal, de desarrollo, todo, y además salís sabiendo flores debajo, o sea, perfecto. Y de eso sería de los talleres, pues no... Yo puedo dar en exclusiva que en abril vamos a partir con un curso nunca antes hecho con las esencias florales de Nueva Generación, que es el set complementario. Va a durar varios meses, porque son muchísimas información la que hay que entregar. Así que la gente que esté interesada, por favor, que escriba a contacto@kinexia.cl, porque se viene. Y todos a poner la Luca Loca, porque en eso se sustenta el programa y los viajes que algún día haremos y los equipos que compramos, y que el desarrollo de esta iniciativa llegue a ser tremendo. No tiene que quedarse en un proceso entretenido, tiene que transformarlo todo, y para eso necesita poder y para eso necesitamos tu ayuda. Yo quería solo dar la ruta de César de este tiempo. La ruta de César. Y tus datos de contacto. Súper, los voy a anotar. Ya. Este domingo en la mañana, 5 lucas cuesta el ticket o la inscripción para los de Win, ¿ya? Ese mismo día viajo soplado al aeropuerto y voy a Temuco y a Pucón hasta el miércoles, ¿vale? Luego ya se nos viene abril a Pero ahí vas a estar atendiendo particular, vas a estar dando charlas. Es una organización que me lleva para allá. Ya, y la gente que quiera verte, te escribe. Voy a colocar los datos, o incluso si son de allá mismo, y nos podemos... Yo soy súper bueno para el café, entonces habitualmente aviso dónde estoy, aviso del café y la gente va y conversamos entre todos. Si nos queremos conocer o algo por el estilo, yo feliz, encantado. No hay ningún problema. Qué maravilla. Chicos, no se pierdan esta oportunidad. Y volvemos de Ecuador y estamos con la Sofi en la UDLA con los otros profesionales maravillosos para que les podamos enseñar sobre un poquitito de esta humilde idea del trastorno espectro autista en general. Yes, yeah. ¿Vale? Así que empezamos las despedidas y... Sí, la voz de Nos tiene cara de despedir. Sí, tiene cara de... Chao, nos vemos. Que estén muy bien. Besitos, Cuídense besitos. mucho. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti, César, por acompañarnos. Gracias, Sofi, como siempre. Nos vemos, chicos, próximo lunes, misma hora, mismo canal, no necesariamente el mismo lugar. Un abrazo. Muchas gracias.